Esta es la historia que nunca te contaron y que no vas a olvidar. El 13 de septiembre de 1848, alrededor de las 4:30 de la tarde, en un tramo de vía férrea cerca de Cavendish, Vermont, una barra de hierro salió disparada hacia el cielo. Medía 1,9 metros de largo. Su diámetro era de poco más de 3 centímetros. Pesaba 6 kilos. No era un fragmento de metralla ni un pedazo suelto de maquinaria. Era una barra pesada, hecha a medida, forjada con un extremo aguzado como una lanza y el otro plano como un martillo. Se llamaba barra de apisonar. Y ese día, a una velocidad que los testigos compararon con la de un proyectil de mosquete, esa barra atravesó un cráneo humano de abajo hacia arriba. Entró bajo la mejilla izquierda, pasó detrás del ojo izquierdo, perforó el lóbulo frontal del cerebro y salió por la parte superior de la cabeza. Cayó a 24 metros de distancia, manchada de sangre y de materia cerebral, clavada punta abajo en la tierra. El hombre al que pertenecía ese cráneo se llamaba Phineas Gage. Tenía 25 años, era capataz de una cuadrilla ferroviaria, y por cada ley conocida de la medicina y de la física, debería haber muerto en el acto. No murió. Unos minutos después de la explosión, Gage estaba consciente, hablaba, se sentó. Con la ayuda de sus hombres caminó hasta una carreta tirada por bueyes, y con una barra de hierro habiéndole atravesado el cerebro, viajó sentado y erguido más de 1 kilómetro hasta la pensión donde se alojaba. Cuando el médico del pueblo llegó por fin a atenderlo, Gage, todavía lúcido, con la cara ensangrentada y un agujero limpio en la bóveda craneal, levantó la vista hacia él y pronunció una de las frases más extrañas de la historia de la medicina. «Doctor, aquí tiene usted trabajo de sobra». La barra de hierro era una herramienta especializada, un apisonador. Lo usaban los capataces de voladuras para comprimir la pólvora explosiva dentro de los barrenos perforados en la roca viva antes de colocar la mecha. Gage estaba apisonando una carga esa tarde cuando la pólvora detonó de forma prematura. La explosión lanzó la barra de hierro hacia arriba a través de su rostro y de su cráneo como un cohete. Por todo lo que la medicina sabía en 1848, ese hombre debería haber caído muerto antes de tocar el suelo. En cambio, se sentó en el porche de la pensión, totalmente consciente, con un túnel abierto en la cabeza, esperando al médico. Lo que le ocurrió a Phineas Gage en los meses y los años que siguieron al accidente cambió para siempre nuestra comprensión del cerebro humano. No solo porque sobrevivió, aunque eso en sí mismo fue un milagro, sino porque el hombre que despertó después de la barra de hierro era, en todos los aspectos medibles, una persona distinta del hombre que había existido antes. Antes del accidente, Phineas Gage era todo lo que una compañía ferroviaria podía desear en un capataz. Era eficiente, era puntual, era querido por sus hombres y respetado por sus superiores. La Rutland and Burlington Railroad lo había contratado para supervisar a una cuadrilla encargada de volar la roca granítica y despejar el trazado de una nueva vía férrea a la altura de Cavendish, un pueblecito verde en el corazón de Vermont. Era un trabajo peligroso y extremadamente exigente: perforar agujeros en el granito compacto con barrenas de mano, verter dentro la pólvora negra de voladura, colocar una mecha lenta y, finalmente, apisonar la carga con arena usando la barra de hierro. Un solo error en cualquiera de esos pasos podía costar la vida a toda la cuadrilla. Gage era el hombre al que confiaban ese error. Gage era conocido por ser metódico. Sus hombres confiaban en él precisamente porque jamás recortaba gastos ni pasos cuando se trataba de explosivos. Sus empleadores lo describieron en términos que, a la luz de lo que vendría después, resultan casi dolorosos de leer. Lo llamaron el capataz más capaz que tenían en su servicio, astuto, enérgico, perseverante en la ejecución de sus planes. Era, por el testimonio unánime de quienes lo conocían, un hombre en quien se podía confiar, la mente equilibrada, el carácter estable, la palabra firme. Uno de sus antiguos jefes dejó por escrito estas palabras: Gage era el capataz más eficiente y capaz que teníamos. Tenía una mente bien equilibrada y lo consideraban quienes lo conocían un hombre astuto, inteligente y con buena cabeza para los negocios. Retén esa frase, mente bien equilibrada, porque dentro de muy pocos minutos, en la historia que estamos contando, ese equilibrio dejará de existir. En la tarde del 13 de septiembre de 1848, algo salió mal. La secuencia exacta sigue siendo objeto de debate entre los historiadores, pero la reconstrucción más probable es esta.
Gage había vertido la pólvora de voladura dentro del barreno, pero su ayudante aún no había echado encima la capa de arena que aísla la carga del golpe directo del metal. Gage volvió la cabeza, quizá distraído por algo que ocurría entre los hombres a su espalda, y dejó caer la barra de hierro directamente sobre la pólvora sin arena. El acero golpeó contra la roca, una chispa, la pólvora detonó, la barra de hierro se convirtió en un proyectil. Entró bajo el pómulo izquierdo, pasó por detrás del ojo izquierdo, que fue expulsado parcialmente de su órbita, atravesó de abajo hacia arriba la porción anterior del lóbulo frontal izquierdo y salió a gran velocidad por la parte superior del cráneo, cerca de la línea media. Aterrizó clavada, punta primero, en la tierra, a 24 metros del lugar donde Gage estaba de pie. Gage fue despedido de espaldas, sus hombres lo dieron por muerto, entonces se movió, entonces habló. El doctor John Martin Arlo era el médico que llegó esa misma noche a la pensión donde habían trasladado a Gage. Arlo era un médico general joven en Cavendish, no era cirujano, no era especialista en heridas de guerra, no era neurólogo porque la neurología como disciplina aún no existía. Era simplemente el médico del pueblo, nada en su formación lo había preparado para lo que encontró. Gage estaba sentado, erguido, en una silla del porche del hotel. Estaba alerta, conversaba, reconoció al médico al verlo bajar del carruaje. Sangre y materia cerebral resumaban despacio de la herida abierta en la parte superior del cráneo. La herida de entrada, bajo el pómulo, estaba desgarrada pero ya parcialmente coagulada. El ojo izquierdo sobresalía, grotesco, de la órbita dañada. Y Gage hablaba con claridad, contándole a Arlo lo sucedido, aparentemente consciente de que una barra de hierro acababa de atravesarle la cabeza. Arlo dejó por escrito la primera impresión de aquel encuentro. Lo encontré sentado en una silla en el porche del hotel. Me reconoció y dijo que esperaba no estar muy herido. Reparé primero en la herida de la cabeza antes incluso de bajarme del carruaje. Arlo examinó las heridas con los dedos, literalmente. Insertó los dos dedos índices, uno por la herida de entrada bajo el pómulo y otro por la herida de salida en lo alto del cráneo, y los hizo encontrarse dentro de la cavidad craneal. Recordemos que no había anestesia disponible en una pensión de Vermont esa noche. Gage permaneció consciente durante la exploración. Arlo extrajo los fragmentos de hueso que pudo, limpió la herida como pudo y la vendó como pudo. No esperaba que Gage sobreviviera la noche. Gage sobrevivió la noche, sobrevivió la semana, desarrolló una infección severa como era de esperar, su cerebro se inflamó, el pus drenaba por las dos aberturas, cayó en un estado semicomatoso que duró varios días. Arlo tuvo que lancetear un absceso bajo la piel de la frente para drenar el material purulento que estaba comprimiendo el encéfalo. La familia de Gage preparó un ataúd. La comunidad del pueblo asumió que el funeral se celebraría en cuestión de días, pero Gage luchó. En 2 meses caminaba. En 4 meses fue declarado físicamente recuperado. La comunidad médica se quedó atónita. Los primeros informes que llegaron a las revistas médicas de Boston fueron recibidos con franca incredulidad. Se asumió que alguien estaba exagerando, inventando, mintiendo. Para zanjar la cuestión, un prominente profesor de Harvard, el Dr. Henry Bigelow, viajó hasta Vermont a examinar personalmente a Gage y a ver con sus propios ojos la barra de hierro. Bigelow confirmó que el caso era genuino y lo presentó ante la Boston Society for Medical Improvement, la sociedad médica más prestigiosa de Nueva Inglaterra. El cráneo y la barra de hierro se convirtieron en los artefactos más célebres de la neurociencia americana del siglo XIX. Desde Londres llegaron ecos igualmente asombrados. Una revista médica británica escribió sobre el caso las palabras siguientes: el caso de Phineas Gage es quizá el más notable en los anales de la cirugía. Que un hombre sobreviva a una herida semejante es extraordinario. Que camine y hable a los pocos minutos de recibirla excede cualquier cosa que hayamos presenciado hasta ahora. Phineas Gage se recuperó físicamente, pero las personas que lo habían conocido antes del accidente, sus amigos, su familia, sus empleadores, sus hombres de cuadrilla, coincidieron en algo inquietante. El hombre que se recuperó no era el hombre que ellos habían conocido. El cuerpo era el mismo. La cara seguía siendo reconocible, descontando el ojo dañado. La voz no había cambiado. Pero la personalidad, el carácter esencial que convertía a Phineas Gage en Phineas Gage, había quedado destruida. Antes del accidente, Gage era metódico, responsable, socialmente adecuado. Después del accidente se volvió impulsivo, profano, incapaz de llevar a término un plan. Se volvió irreverente. Perdió toda deferencia hacia sus compañeros.
se volvió impaciente. Se volvió obstinado, pero al mismo tiempo caprichoso, inventando constantemente proyectos que abandonaba pocos minutos después de concebirlos. El propio Dr. Arlo, años después, escribió sobre su paciente la descripción que terminaría siendo una de las más citadas de toda la historia de la neurociencia. Son sus palabras. El equilibrio entre sus facultades intelectuales y sus propensiones animales parece haber quedado destruido. Es cambiante y irreverente, cae a veces en la más grosera profanidad, cosa que no era antes su costumbre, manifestando muy poca deferencia hacia sus semejantes. Niño en su capacidad intelectual y en sus manifestaciones, tiene las pasiones animales de un hombre fuerte. La compañía ferroviaria, que antes del accidente lo había considerado el mejor de sus capataces, se negó a devolverle el puesto. El cambio era demasiado evidente, demasiado dramático. Sus amigos y conocidos del pueblo dejaron caer la frase que se ha convertido en leyenda en la historia de la medicina: Phineas Gage ya no era Gage. A partir de ahí, Gage empezó a ir a la deriva. Trabajó brevemente en un establo de caballos de alquiler en New Hampshire, cuidando animales y limpiando cuadras. Se exhibió a sí mismo, junto a su barra de apisonar, en el American Museum de P.T. Barnum en Nueva York, convertido en curiosidad, en atracción de feria, en el hombre que había sobrevivido a una barra de hierro atravesándole el cerebro. Viajó por toda Nueva Inglaterra mostrando la herida en su cráneo y la barra de hierro que la había causado, cobrando unos centavos por dejar que la gente mirara. ¿Qué había destruido exactamente la barra de hierro? Los modernos estudios de neuroimagen realizados sobre el cráneo conservado de Gage han permitido responder a esta pregunta con una precisión notable. La barra destruyó la mayor parte del lóbulo frontal izquierdo, específicamente la corteza orbitofrontal y la corteza prefrontal ventromedial. Son las regiones del cerebro responsables del control de impulsos, de la planificación, del comportamiento social apropiado y de la personalidad. La barra dejó intactos el lenguaje, la memoria, las habilidades motoras y los sentidos. Quirúrgicamente, le eliminó la capacidad de ser él mismo. Tras el paso por el Museo de Barnum, Gage tomó una decisión que hasta hoy desconcierta a los investigadores. Viajó a Chile. Este detalle, a menudo pasado por alto en la narración habitual del caso, es absolutamente notable. En 1852, 4 años después de su accidente, Phineas Gage cruzó el continente, se embarcó rumbo al Pacífico Sur y llegó al puerto chileno de Valparaíso. Allí encontró empleo como conductor de diligencias, manejando un tiro de 6 caballos en rutas largas que cruzaban el interior del país. Conservó ese trabajo durante 7 años. 7 años conduciendo una diligencia de 6 caballos por los polvorientos caminos del interior chileno, navegando curvas de montaña, negociando con pasajeros, manteniendo horarios, obedeciendo itinerarios. 7 años que muchos neurocientíficos modernos han invocado como prueba de algo importante. Algunos investigadores han argumentado que esto sugiere una recuperación parcial, que la plasticidad del cerebro le permitió reorganizarse, restaurar al menos en parte las funciones ejecutivas que la herida había destruido. Conducir una diligencia de 6 caballos por la campiña chilena requiere atención sostenida, planificación anticipada y una interacción social constante con pasajeros, empleadores y autoridades de aduana. Gage, al parecer, desempeñó el trabajo con la competencia suficiente para conservarlo durante años. No era el capataz metódico de antes del accidente. Pero tampoco era ya el impulsivo grotesco que había espantado a sus conocidos en los primeros meses tras la explosión. Había algo en el medio, una versión tercera de Phineas Gage, construida con fragmentos de la personalidad original reorganizados en torno a un lóbulo frontal destruido. Pero la recuperación, si hubo tal cosa, fue incompleta. En 1859, la salud de Gage se deterioró con rapidez. Regresó a Estados Unidos. Viajó a San Francisco para vivir con su madre, que se había trasladado a California durante la fiebre del oro. Su condición empeoró sin pausa. Comenzó a sufrir crisis epilépticas, una consecuencia a largo plazo frecuente tras lesiones traumáticas graves del cerebro. Las convulsiones se hicieron más frecuentes, más intensas, más largas. La madre lo cuidaba en silencio en una casa modesta del barrio de Mission, mientras veía cómo el hijo al que había dado a luz en Nueva Inglaterra se convertía, a ratos, en una criatura sacudida por los espasmos de su propio sistema nervioso averiado. El 21 de mayo de 1860, Phineas Gage murió en San Francisco.
tenía 36 años. La causa de la muerte se registró como epilepsia, en forma de status epilepticus, una serie de crisis convulsivas tan severas y prolongadas que el cuerpo no puede recuperarse entre una y la siguiente. 12 años después de que una barra de hierro le atravesara el lóbulo frontal, el daño lo mató al fin. No fue una muerte rápida, no fue una muerte limpia. Fue la culminación larga y silenciosa de una herida sufrida en una cuadrilla ferroviaria una tarde de septiembre en Vermont. Fue enterrado en el cementerio de Lone Mountain, en San Francisco, un cementerio sobre una colina batida por la niebla del Pacífico. Su familia lo enterró junto a su barra de apisonar, el instrumento que lo había destruido y al mismo tiempo lo había definido. Durante 5 años, la tumba y la barra descansaron en esa colina. El médico que lo había atendido aquella noche de 1848, el Dr. John Martin Arlo, no había dejado de pensar en su paciente extraordinario en ningún momento de esos 5 años. Arlo, desde Massachusetts, localizó a la familia de Gage y les pidió permiso para exhumar el cráneo y estudiarlo. Les explicó que el caso de su hijo era único en la historia de la medicina, que el cráneo y la barra de hierro contenían información que podía iluminar preguntas fundamentales sobre el funcionamiento del cerebro humano. La familia accedió. El cuerpo de Phineas Gage fue exhumado. El cráneo fue recuperado. La barra de apisonar, enterrada junto a él, fue recuperada también. Y ambos, envueltos con cuidado, viajaron por ferrocarril a través del continente hasta llegar a las manos del médico rural que 12 años antes había metido los dedos en las 2 heridas de su paciente y los había hecho encontrarse en el interior de su cabeza. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, porque te prometo que lo peor aún no ha pasado. Arlo presentó el cráneo y la barra a la Facultad de Medicina de Harvard. Desde entonces, ambos objetos, unidos para siempre en una vitrina, reposan en el Warren Anatomical Museum. La barra de hierro está colocada en el ángulo exacto del paso que abrió a través del cráneo aquella tarde en Vermont. Los visitantes pueden ver hoy el agujero de entrada bajo el pómulo, el túnel limpio a través de la bóveda craneal y la herida de salida en la corona de la cabeza. El daño es visible, es específico. El agujero a través del cráneo cuenta una historia sobre lo que se perdió. Un médico británico, al contemplar los 2 objetos en la vitrina, dejó escritas las palabras que siguen. El caso de Gage es el primero en demostrar con precisión anatómica que regiones específicas del cerebro gobiernan aspectos específicos de la personalidad y la conducta social. Los lóbulos frontales no son un mero accesorio de la cognición, son la sede de aquello que nos hace ser quienes somos. Phineas Gage se convirtió en el caso fundacional de una de las preguntas más profundas de la neurociencia moderna. ¿Dónde vive la personalidad dentro del cerebro? Antes de Gage, la opinión científica dominante sostenía que el cerebro funcionaba como un órgano único e indiferenciado. Cualquier daño, en cualquier parte, afectaría al todo por igual. Gage demostró que esa idea era falsa. Su lesión fue específica, el daño fue local, y las consecuencias fueron correspondientemente precisas, no un declive general, sino la eliminación quirúrgica de un aspecto de la conciencia humana dejando los demás intactos. Habló con claridad, recordó con claridad, caminó con coordinación, reconoció a los suyos, pero no pudo volver a ser Phineas Gage. El cerebro, por lo tanto, estaba compartimentado. Había habitaciones dentro de la cabeza, y una de esas habitaciones, aquella tarde de 1848, se había quedado vacía. Hoy la corteza orbitofrontal y la corteza prefrontal ventromedial, las regiones que la barra de apisonar destruyó, se entienden como la suite ejecutiva del cerebro. Gobiernan la toma de decisiones, el control de impulsos, la adecuación social, la capacidad de planificar para el futuro y la comprensión de las consecuencias de nuestros actos. El daño a estas regiones produce lo que los neurólogos modernos llaman sociopatía adquirida, pacientes que conservan la inteligencia pero pierden la capacidad de funcionar como seres sociales. Pueden hacer razonamientos, pueden resolver acertijos lógicos, pueden hablar con fluidez sobre moral abstracta, pero son incapaces, en la práctica, de usar ese conocimiento para gobernar su propia conducta en el mundo real. Phineas Gage perdió esas capacidades no a causa de una enfermedad ni de una degeneración lenta, sino a causa de un accidente absurdo una tarde de septiembre en Vermont. Una barra de hierro entró por su mejilla y salió por la parte superior de su cabeza, y al hacerlo se llevó consigo su personalidad. Su cuerpo caminó y habló durante 12 años más,
Pero el hombre que sus amigos y su familia habían conocido, aquel Phineas Gage cuidadoso, responsable, capaz, murió en la vía férrea aquel mismo día. Los 12 años siguientes fueron epílogo. El cuerpo viajó a Nueva York a exhibirse, el cuerpo viajó a Chile a conducir diligencias, el cuerpo volvió a California a convulsionar y a morir. Pero la persona, el sujeto interior que esos amigos y esos familiares habían amado, se había quedado tendido en la tierra de Vermont entre fragmentos de granito y pólvora quemada, en el instante mismo en que la barra abandonó la parte superior de su cráneo. El cráneo reposa en su vitrina de cristal en Harvard, con la barra de apisonar colocada al lado. Juntos plantean una pregunta que la neurociencia sigue intentando responder. Si una barra de hierro de poco más de 1 metro puede destruir quien tú eres mientras te deja vivo, entonces, ¿qué es exactamente una persona? ¿Dónde reside el yo? ¿Cuánto de aquello que somos es simplemente la disposición concreta del tejido dentro de nuestros cráneos? Un tejido que un solo instante de mala suerte puede reordenar para siempre. El caso de Phineas Gage no es una curiosidad médica del siglo XIX. Es la pregunta fundacional que la neurociencia moderna, en sus laboratorios y en sus escáneres de resonancia magnética, no ha terminado todavía de contestar. Mientras lees esto, en algún lugar del mundo, alguien está sufriendo un traumatismo craneoencefálico, alguien se está cayendo de una escalera, alguien se está estrellando en una moto, alguien está recibiendo un golpe en un campo de batalla, alguien sale disparado en un accidente de tren, de autobús, de coche. Cada una de esas personas, si sobrevive, entrará al día siguiente en un quirófano o en una unidad de cuidados intensivos de neurocirugía donde médicos formados con los manuales escritos a partir del caso Gage decidirán dónde está exactamente el daño, qué funciones se conservan, qué funciones se han perdido y qué queda de la persona que había antes dentro de esa cabeza. Cada decisión que tomen sobre tu lóbulo frontal, sobre tu corteza orbitofrontal, sobre tu corteza prefrontal ventromedial, descansa, en última instancia, sobre un capataz ferroviario de Vermont que una tarde de septiembre de 1848 se distrajo un instante y dejó caer una barra de hierro sobre pólvora sin arena. Phineas Gage tenía 25 años cuando la explosión lo cambió todo. Tenía 36 cuando las convulsiones lo mataron en San Francisco. Vivió 12 años con el lóbulo frontal destruido, conduciendo diligencias en Chile, exhibiéndose en Nueva York, limpiando cuadras en New Hampshire, volviendo con su madre al final a morir. Nunca pidió nada. No escribió cartas para reclamar su lugar en la historia. No pleiteó por el crédito de su caso. No vendió la barra de hierro al mejor postor. La conservó consigo de ciudad en ciudad, de empleo en empleo, de continente en continente, como otros conservan una fotografía o un anillo. Cuando murió, su familia la enterró con él. Cuando lo exhumaron, el cráneo y la barra viajaron juntos por última vez. Y hoy, en Boston, reposan en silencio dentro de una vitrina de cristal, detrás de la cual cada año miles de visitantes se asoman, leen la ficha y se quedan quietos unos segundos, más tiempo del que piensan dedicarle, más tiempo del que otros objetos del museo exigen. Porque lo que hay detrás del cristal no es solo un cráneo, es la prueba física de que aquello que llamas yo, aquello en lo que confías cada mañana al despertarte para seguir siendo la persona que fuiste ayer, es tejido. Y el tejido, si la mala suerte te roza, puede reorganizarse, puede estrecharse, puede vaciarse. Un capataz bien equilibrado, querido y responsable sale a trabajar un martes de septiembre. Por la noche es otro. Eso es todo. Eso es lo que la barra de hierro enseñó, y eso es lo que el cráneo, detrás de su vidrio, sigue preguntándonos a ti y a mí más de siglo y medio después. Si te ha gustado este contenido, suscríbete. No te pierdas las historias que nadie se atreve a contar.